Este mes estamos hablando del Espíritu Santo. El domingo pasado platicábamos referente a estar llenos, a tener la presencia del Señor. Y hoy vamos a hablar del tema siempre del Espíritu Santo, pero el tema es guiados por el Espíritu Santo. Normalmente cuando uno habla del Espíritu Santo, hagamos algo. Cuando tú escuchas el nombre Espíritu Santo, ¿qué se te viene a la mente? Por ejemplo, puede ser, milagros, puede ser a alguien hablando en lenguas, o de repente tienes muy presente las películas de Semana Santa, bajando una paloma cuando Jesús se estaba bautizando. ¿Qué es lo que tú te imaginas cuando escuchas Espíritu Santo? Y creo que cada uno de nosotros tenemos diferente contexto. Y creo que eso es bueno porque de una u otra forma entendemos que el Espíritu Santo se puede manifestar de muchas formas. Ahora, dentro de eso, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es el Espíritu Santo? La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde ese texto nos hace ver que el Espíritu Santo está desde el inicio y Cristo dice que Él va a estar con nosotros y el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta los últimos días. Y cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también se va a ir de la tierra. O sea, la presencia de Dios, el reino de los cielos se va a ir de esta tierra. Entonces, el Espíritu Santo es mucho más que una, como dirían por ahí, una palomita buena onda. El Espíritu Santo es mucho más que una paloma descendiendo en la película clásica que tenemos en la mente. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en Joel 2, 28 y 29, dice que es la promesa de Dios, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. ¿Qué dice Joel 2, 28 y 29? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa promesa es la promesa del Espíritu Santo para los que aceptan a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Los jueves estamos estudiando verso a verso el libro de Hechos. Y el jueves que pasó, se recuerdan que Pedro fue llevado a la casa de Cornelio y Pedro empieza a predicar y no había terminado de predicar y Cornelio y sus amigos y sus familiares empezaron a hablar en nuevas lenguas, en lenguas. Entonces viene Pedro y dice, ¿la promesa no era solo para los judíos? Y ahí él se dio cuenta que esta promesa de Joel capítulo 2 versículos 28 y 29, la promesa del Espíritu Santo es para todos. Y viene Jesús y rectifica esa promesa. Y quiero dejarlo bien claro porque, como les digo, este mes vamos hablando del Espíritu Santo. Entonces viene Cristo y rectifica la promesa de Dios. Y podemos encontrar muchos textos en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, hablando del Espíritu Santo. Cristo hablando de esa promesa. Pero creo que la más certera es la que está en Hechos capítulo 1 y versículo 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces viene Dios en el Antiguo Testamento, da la promesa en Joel. Viene Cristo cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, cuando empieza su ministerio, y cada vez que Él puede empieza a decir la promesa de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de Dios. No lo podemos dejar a un lado. Es como que si en este caso yo te dijera, bueno, tú eres alma, cuerpo y espíritu. Deja por un momento tu alma, o deja por un momento tu espíritu, o deja por un momento tu cuerpo. No podemos separarlo. De igual forma, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no lo podemos dividir. Y como nosotros no lo podemos dividir, de igual forma, la palabra es consciente que el Espíritu Santo es esa promesa
Y viene Cristo y todavía enfatiza, dice, y recibiréis poder, porque sin el Espíritu Santo no tenemos poder. Y ustedes dirán, ¿poder de qué? Eso es lo que vamos a ver hoy en la mañana. El Espíritu Santo, o la llenura o la presencia del Espíritu Santo, recordemos que en nosotros es impregnada cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Antes nosotros éramos creación, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, empezamos a ser parte de la familia de Dios. Dice la palabra que Él nos adopta y el Espíritu Santo es depositado en nosotros, y en ese momento empieza tu transformación. Una oruga no puede empezar su transformación si no llega a un momento de pasar ese proceso para después convertirse en una hermosa mariposa. Nosotros no podemos ser unos cristianos no de religión, sino cristianos aquellos que realmente caminan y hablan como Cristo. No podemos ser verdaderos cristianos si no dejamos que el Espíritu Santo depositado en nosotros empiece a actuar. La palabra de Dios en Juan 14:26, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, escucha esto, lo voy a repetir de nuevo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios y lo enviará en nombre de Cristo. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que os he hecho. Muy bien. Entonces, hay un texto en el cual pues nos enfatiza lo que en este caso, lo que antes hacíamos sin el Espíritu Santo y lo que podemos hacer con el Espíritu Santo. Quiero que me acompañes, que abras tu Biblia o que enciendas tu Biblia y que me acompañes a Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 23. Gálatas 5. Vamos a esperar que todos lo puedan ver. No te detengas ahí en Facebook ni en Instagram, repréndelo en el nombre del Señor Jesús. Gálatas 5, 16 al 23. Muy bien. Antes de leerlo, quiero que podamos contemplar esto. El Espíritu Santo es el mismo que nos da el poder para sanar, para hablar lenguas, para profetizar, etcétera, etcétera. Pero el mismo Espíritu también nos guía, gracias. El mismo Espíritu también nos ayuda para que seamos buenas personas. Y ustedes dirán, ¿también para ser buenas personas nos ayuda el Espíritu Santo? Como dirían por ahí, aunque usted no lo crea. Y faltó decir de replay. Entonces mira lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 16 en adelante, y después vamos a ir desmenuzando esto. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Repitan conmigo por favor este versículo, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Ahí dice, obedezcan al Espíritu de Dios. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Tal vez difiere un poco por la Reina Valera que tal vez algunos de ustedes están leyendo. Entonces lo voy a leer de nuevo. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Versículo 19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Mira las personas que obedecen sus malos deseos. Dice, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo.
Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Versículo 22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté, mejor dicho, en contra de todo esto. A esto la Biblia le llama las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Literalmente el Espíritu Santo, como bien dice Jesús en Hechos 1:8, es el poder que nos ayuda a ser mejores personas. Y en este caso Pablo dice que en primer lugar nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Lo segundo que dice es que hay personas que tienen malos deseos y que esos malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de esos malos deseos y que en este caso hacen lo que se les antoja. Yo normalmente me ando informando. En la mañana miro bastante el canal de YouTube, pero lo que miro son noticias para saber cómo está el mundo, investigo, averiguo. Y algo que me he dado cuenta, y no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, el mundo cada vez va más de mal en peor. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y lo peor es de que sutilmente andan entrando y van entrando para que vayamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las situaciones. Nos están sutilmente bombardeando para que nuestros valores se vayan corrompiendo o se vayan quitando. Y realmente, hoy en día, no sé si ustedes han escuchado las iglesias cristianas progresistas. ¿Alguno ha escuchado ese término? Algunos. Ok, bueno, las iglesias progresistas, como su nombre al final lo dice, progresistas, son aquellas iglesias que van progresando, pero progresando a nivel social. Por ejemplo, entre esas iglesias progresistas están aceptando el matrimonio de las personas del mismo sexo, están aceptando que las pastoras sean lesbianas, que estén pastoreando, y eso son iglesias progresistas. Entonces, si en este caso nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas dice que las obras de la carne, en este caso, dice que son personas, ¿qué es lo que hacen las personas que viven a través de las obras de la carne? Esas personas dice que no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan. Ahora, miremos acá. Hay cosas que nosotros decimos, qué grueso, qué masacre está eso, ¿verdad? Como por ejemplo, tienen relaciones sexuales prohibidas. Ustedes han escuchado ahorita que hay un virus que se llama el virus del mono. Pero si ustedes se han dado cuenta, en Guatemala la información dice que se propaga por el contacto con otras personas, pero no especifican qué personas. Pero si nos vamos a las noticias internacionales, son las personas que tienen relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo. Óigase, hombres con hombres. Y se infectan el 90%. Entonces, esas personas que practican eso son las personas que viven en las obras de la carne. Y uno dice, wow, qué masacre eso. Para nosotros eso es muy grueso, pero antes de eso dice los que son infieles. Pero en nuestra sociedad el hombre que es infiel es macho.
qué pilas, maestro, ilumínanos. ¿Verdad? En nuestra sociedad eso es, qué pilas, ¿verdad? Ok, si el Señor está hablando, dice, recibe, yo cambio, Señor, yo cambio. Pero recordemos que para Dios pecado es pecado grande y pecado pequeño. Pero en nuestro ecosistema donde nosotros vivimos, hay cosas que nosotros decimos, no, eso es parte de nuestra sociedad, eso es parte de lo que yo aprendí en mi hogar. Pero no, la palabra del Señor dice que esas son las obras de la carne. Y también habla de vicios. Y vicios, cuando nosotros visualizamos los vicios, puede ser drogas, alcohol, pero también puede ser un vicio que estés metido a las 3, 4 de la madrugada viendo una serie de Netflix. La adicción es aquello que tú ya no puedes controlar, eso es la adicción. Entonces, si estás dentro de ese parámetro, ojo, estás ya en las obras de la carne. Y en ese caso, ok, cuando dicen adoran a otros dioses, entonces cuando nosotros entendemos eso, nos imaginamos una imagen, veladoras, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de dioses, cuando habla acá de adorar a otros dioses, puede ser que alguien más o algo más está ocupando el primer lugar en tu corazón, antes que Dios. Y muchas veces nuestros hijos, especialmente las mamás, los hijos ocupan ese primer lugar. Entonces, tu hijo pasa a ser un Dios antes del Dios Todopoderoso. Y podemos hablar aquí de muchas cosas, pero no me quiero detener acá porque esto va un poquito más hacia donde quiero llegar. Pero en este caso solo quiero terminar con esto hablando de las obras de la carne. Las obras de la carne dice que se pelean con otros. Y voy a decir algo y usted dice, hoy eso va para mí. Pero no lo diga recio si no te vas a dar color, ¿verdad? Solo di, uy, eso es para mí. O solo di, uy, y ya. Ok, entonces dice que los que obran la carne en nuestro día a día, en nuestras vidas, se pelean con otros, son celosos, se enojan. Miren, alguien dice, es que yo te celo porque te amo. Pero no, o sea, celos son celos, ¿no? Entonces dice que son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Ahora, estos son todas aquellas personas que en teoría no conocen, no han recibido a Cristo en su corazón. Pero lastimosamente, hermanos, lastimosamente, amigos, nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero aún así todavía tenemos evidencias de las obras de la carne en nuestro día a día. ¿A cuánto nos cuesta controlar nuestro carácter? De repente decimos, Señor, perdóname que le saqué la 10 de mayo a aquel señor porque se me tiró el carro. Y nosotros le decimos, hijo de Barrabás, te vas a ir al infierno. Pero ahí empieza a brotar ¿qué? Las obras de la carne. Pero ahora miremos, si nosotros somos cristianos, si el Espíritu Santo está depositado en nosotros, entonces ¿cómo nosotros debemos comportarnos en base al Espíritu Santo obrando en uno? Entonces ahí hablamos del fruto del Espíritu. La versión Reina Valera habla de 9 frutos o 9 evidencias, del fruto, porque no es los frutos, sino el fruto del Espíritu. Y son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta traducción lenguaje actual me gusta mucho porque nos lo dimensiona de mejor forma. Y mira lo que dice, cuál es el fruto del Espíritu. El primero es amar a los demás, vivir en paz con todos, tratar bien a los demás, ser humildes, ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo que lo anterior. Voy a leer cada uno de ustedes y ustedes dicen, aquí estoy con un 10 sobre 10. Aquí un 5, aquí un 7. Aquí sí tengo un -4. Entonces lo voy a leer. Amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables,
tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No sé cómo te fue en tu examen, no sé si sacaste un 10 sobre 10 o mitad mitad, pero yo quiero que miremos dos cosas acá. Entendiendo que están las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. En algunos nos dimos cuenta, hablando del fruto del Espíritu, de las obras de la carne, que todavía tenemos evidencias que brota en nosotros ciertas cosas que no le agradan a Dios. Y por el otro lado tenemos el fruto del Espíritu, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y antes de entrar de lleno, yo quiero decirte que no podemos ser iguales. Si nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. No porque tu abuelito fue machete cuto, mecha corta, tú de igual forma vas a ser igual. Porque la palabra de Dios dice que el que aceptó a Cristo en su corazón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y que dice, todas son hechas nuevas. Entonces, por consiguiente, Nelson Hernández no puede ser igual, no puede ser el mismo. Sigo con defectos, porque soy humano. El jueves en el estudio bíblico, me gustó mucho una pregunta que hizo una persona y dijo, ¿por qué si yo ya acepté a Cristo? Si el Espíritu Santo está obrando en mí, o el Espíritu Santo está en mí y yo hablo en lenguas y esto y lo otro, ¿por qué aún sigo haciendo cosas malas? ¿Alguien se identifica con eso? Yo me identifico con eso. Y total de que lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo fue depositado en nosotros. Y el fruto del Espíritu está empezando a obrar. Cuando el Espíritu Santo está empezando a obrar en uno empieza a cambiar, empieza a formarse de forma diferente, es más amigable, es más cariñoso. Y de repente uno dice, escucha que por ejemplo en la iglesia dice, bueno, vamos a tener una noche de generosidad y vamos a ir a regalar tal cosa. Entonces alguien dice, yo puedo colaborar con esto, yo puedo colaborar con otro. Y uno dice, pero si yo no era así antes. Yo me recuerdo que antes de la pandemia nosotros nos abrazábamos mucho como iglesia, no sé si se recuerdan, pero ahora con la pandemia tomamos distancia y damos el puño así. Pero antes de la pandemia nosotros somos muy querendones y total de que uno llegaba alguien de la iglesia, Dios te bendiga y un abrazo santo, un beso santo. Y me recuerdo que normalmente la gente que no nos conoce y llega por primera vez, hace así, mucho gusto. Pero lo que uno hace era como el pase de la iglesia. Uno decía, es primera vez que viene, pero vamos a demostrarle que nosotros reflejamos el amor de Dios. Entonces uno ya sabía que ponían el brazo rígido y uno solo jalaba, Dios le bendiga. Y la gente así, gracias igualmente. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a recibir amor. Y más los hombres. Y más en estos tiempos. Si otro hombre abraza a otro hombre, dice, ¿o no es cierto? ¿Pero por qué? Porque en este caso hasta la mente la tenemos corrompida o cochambrosa, dirían por ahí. No podemos entender que tenemos que reflejar el amor, porque la primera evidencia del fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿cuál es? El amor. Entonces, miremos dos cosas puntuales. La primera es, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios. Tiene que ser así. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa palabra guiados se refiere a obedecer.
Yo no puedo pretender que alguien me guíe y yo hacer mi santa voluntad. Ustedes toman un carro, se suben a su carro, lo encienden, apachan el acelerador, ponen la palanca, si el carro es automático, lo ponen en directo, aceleran un poco y el carro se mueve ¿hacia dónde? Hacia donde el timón lo dirige. El carro no dice, no, yo no me quiero ir por ahí. Yo no quiero ir otra vez al salón de belleza. Ya 10 veces a la semana, no. No, yo me quiero ir a otro lado y el carro se agarra. Ni ustedes peleando con el timón, no, yo quiero ir para allá, no, y el carro para el otro lado. Muchas veces nosotros somos como ese carro que quiere irse para otro lado, pero el Espíritu Santo te está diciendo, no, para allá. ¿Y quiénes son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo? Aquellos que lo obedecen. No seamos peleoneros. No, hermano, es que yo tengo un carácter masacre. Yo soy de Jalapa. Yo soy de Santa Rosa. Ahí sale el sol temprano porque no lo balacean. Pero eso es lo que nosotros tenemos que cambiar como hijos de Dios. No pretendamos alcanzar una perfección porque no lo vamos a lograr. En esta tierra no vamos a lograr llegar a esa perfección, sino la palabra del Señor dice que alcancemos la estatura, la medida del varón perfecto que es Cristo. E inclusive nos exhorta, dice, ustedes que son espirituales, ustedes que tienen cierto nivel, que aconseja la palabra, levanten al caído, levanten al que está mal. Eso quiere decir que en este caso, yo que estoy bien hoy, levante al que está mal. Porque el mismo versículo dice, no sea que más adelante tú necesites que te levante. Eso nos da a entender que hoy puedo estar bien, pero mañana puede ser que haga algo que me haya afectado mucho, que me haya separado de la presencia de Dios y eso me aleje. Entonces, acá en Romanos 8:14 dice que si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, hay una evidencia que tú realmente eres hijo de Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que a los cristianos en la Biblia se les llamó cristianos por primera vez? Estaban en un lugar llamado Antioquía. Y la gente miraba a estos hombres y mujeres que hablaban de un tal Cristo. Un Cristo que había muerto pero que había resucitado y que quería cambiar vidas, transformar vidas. Pero en la forma que ellos hablaban, en la forma que ellos se comportaban, en la forma que ellos se abrazaban, en la forma que ellos se saludaban, y que no se metían zancadilla uno con otros, ni que se ponían apodos, porque somos buenos para poner apodos, ¿verdad? Y dicen que los antigüeños son buenos para poner apodos. Me contaban una vez que había un señor que venía para la Antigua y tomó un bus extraurbano de aquellos que y así va uno y uno se agarra bien duro porque no, del otro lado se va de la camioneta. Y total de que él, temeroso, ¿verdad? Decía, yo voy a ir a la Antigua, pero seguro me van a poner apodo. Total de que se sube al bus, se sienta en el bus y a la par hay un señor y le dice, ¿usted es de Antigua? ¿Usted va para la Antigua? Sí, yo soy antigüeño, voy para allá. Mire usted, le dice, ¿y es cierto que en la Antigua ponen apodos a todos? Sí, usted, le dice. ¿Usted cree que a mí van a poner apodos? Claro, a usted le van a poner carne asada, le dice. Porque era colorado el señor, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos, y de verdad, por ejemplo, está la familia... los búhos, la familia, no sé si ustedes se dan cuenta que en la Antigua son así, ¿verdad? Se conocen más por los sobrenombres que por el apellido. Pero si nosotros somos cristianos, usted dice, es que esa es tradición de la Antigua. Pero si usted mira, le quiero dar un consejo. Si usted mira que alguien se molesta porque usted le recuerda el apodo de la familia, pues ya no se lo diga, pues. Porque el primer fruto es amor. Y si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Y por consiguiente voy a tratar la manera de que esté bien.
Entonces, el primer punto, y después pasamos al siguiente, es de que si yo soy guiado, si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, yo voy a ser hijo de Dios. Y lo segundo es que muchas veces nosotros nos afanamos por los dones espirituales, que en este caso, por ejemplo, puede ser don de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, don de sanar enfermos, don de hacer milagros, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros nos afanamos tanto. Y por ejemplo, podemos venir acá a la iglesia y levantar nuestras manos y hablar en lenguas y esto y lo otro, y profetizar y orar por alguien y esto y lo otro, y la persona sana. Pero cuando llegamos a nuestra casa, llegamos empurrados, malhumorados. ¿Y qué pasó a aquella persona que estaba en la iglesia? Y oh sí, Señor del Altísimo. Y Rambo saca la bazuca y empezamos a hablar lenguas de eso y lo otro. Y cuando llegamos a la casa, somos todo lo contrario de lo que actuamos en la iglesia. Entonces no hay coherencia. Hay un dicho que dice el perico: en cualquier lado es verde. Y el cristiano, en cualquier lado es verde. Alguien dice, mire, si usted se va a enojar o se enojó, cuente hasta 10. Yo le digo, como cristiano, cuente hasta 100. Para relajarse y contestar de otra forma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos rápidos para responder, pero somos muy lentos para analizar. Y tendríamos que ser al revés. Seamos más rápidos para analizar y un poquito más lentos para responder. Entonces, los dones son importantes, porque los dones del Espíritu Santo son, por ejemplo, si Amaury está enfermo, pues en este caso alguien tiene el don de sanidad, pues vamos a orar por Amaury. O por ejemplo, si alguien en este caso está pasando una situación difícil, Sofía o Gaby. Sofi. Gloria. Ni una ni otra. Ok, Gloria. Por ejemplo, Gloria está, no sé, está en una encrucijada. Tiene que tomar una decisión. Pero dentro de los dones del Espíritu está el don de consejería. Entonces alguien de acá tiene ese don. Entonces va con Gloria, le dice, mire Gloria, cuénteme qué le está pasando. Entonces viene Gloria y le expone. Entonces el Espíritu Santo toma a esta persona y por medio de esta persona el Espíritu Santo da una palabra de sabiduría para que Gloria tome la mejor decisión. Por ejemplo, alguien tiene el don de profecía, no el ministerio profético, que es diferente. Estoy hablando del don de profecía. Y en ese caso Dios te inquieta de darle una palabra a alguien. Entonces viene esta persona que el Espíritu Santo mueve y tal vez esa palabra es para Byron, por ejemplo, o para Zoe. Entonces ella o él se levanta y llega directamente con él. Para eso sirven los dones espirituales, para beneficio de la iglesia. Pero el fruto del Espíritu es beneficio primeramente para nosotros y para los que viven alrededor de nosotros. Y el tercer punto es la evidencia que Dios vive en nosotros. Por eso los primeros cristianos le dijeron, ellos son cristianos. ¿Por qué? Porque actuaban, caminaban y hablaban igual que Cristo. Y esa es la diferencia. Pero lastimosamente, muchas veces solamente nos cambiamos el título de una religión y nos pasamos a otra religión, pero no hay un cambio. Entonces mejor te hubieras quedado en el otro lado que estabas. Porque estás viviendo que la misma religiosidad, no hay una transformación. Por eso Jesús le decía a los fariseos, a los saduceos y a todos esos feos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, porque solamente eran casaca, diríamos en el buen chapín, pero no había una transformación. Y por último, lo segundo que quiero decirles es de que si nosotros somos guiados,
nuestra salvación, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra salvación está asegurada. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20. Y dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mira lo que les dice acá. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Mira, hermano, aquí podemos hablar lenguas, alguien puede interpretar lenguas, alguien puede profetizar, inclusive puede haber una manifestación de algún demonio y oramos y el demonio sale y nosotros, aleluya, gloria al Señor, tenemos el poder. Pero viene Jesús y dice, está bien, qué bueno, eso está buenísimo. Pero no se alegren de eso tanto. Mejor alégrense de que su nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. ¿Y los dones son irrevocables o no son irrevocables? No son irrevocables. Los dones, la palabra del Señor dice que los dones Dios te los da, el Espíritu Santo los da como Él quiere. Y Él puede obrar en ti como Él quiere. Esos dones ahí están. Pero tu salvación se puede perder. No porque Dios quiera que se pierda, sino nosotros por nuestra forma de ser y de actuar, por las obras de la carne, se puede perder. Y mira lo que dice Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que dice la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién nos va a decir la voluntad de Dios? ¿Quién nos va a decir qué es la forma de actuar o cómo comportarnos? Solamente el Espíritu Santo y por medio de su palabra. Entonces, dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice acá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué nos está dando a entender acá? Los dones del Espíritu. Ahí está hablando profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros. Por eso digo, está bien hacer o tener activo esos dones. Pero de nada me sirve tener esos dones si yo no reflejo el fruto del Espíritu obrando en mí. Y termino con esto. Nuestro mejor ejemplo de vivir en esos dos mundos, tanto en los dones como en el fruto del Espíritu, es Cristo. En Mateo 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, mira lo que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice dos palabras claves: lleno del Espíritu Santo y obediente. Y es lo que nos falta a nosotros. Yo creo que todos los que estamos acá hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso quiere decir que tú estás lleno de la presencia de Dios. Pero un envase puede estar lleno, pero puede estar tapado y no sale el contenido. Ya estoy igual que Andrés dando ejemplos con cositas. Ilumíname. Nosotros somos como este envase. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero si nosotros no lo abrimos, la presencia de Dios, el fruto del Espíritu, no empieza a obrar en nosotros. Porque desde el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, en ese momento el Espíritu Santo fue impregnado, porque es la promesa de Dios dicha por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y aún Jesús dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo, porque ustedes van a recibir ahí ese poder. Y ese poder está en ustedes.
No está en un templo, no está en 4 paredes. Jesús le dijo a la mujer samaritana: llegará el día que ya no se adorará al Padre en este templo y en este monte, sino llegará el momento que el Padre será adorado por personas en espíritu y en verdad. Porque la presencia de Dios ahora está en nosotros. Entonces tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser llenos, estamos llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que ser obedientes. Si hay algo que te está afectando, trata la manera de arreglar esa situación. A veces cuando el Espíritu Santo da una palabra y uno se lo tiene que dar a otra persona, cuando es palabra, si quieren verlo así, normal, uno la da. Pero a veces hay palabras que confrontan. Y me recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando en un lugar y estaba empezando a predicar, y en eso el Espíritu Santo me dice: hay un hombre que está siendo infiel y que está a punto de divorciarse con tal de irse con esa otra persona. Y yo dentro de mí le dije: sí, está bien, voy a dar esa palabra, pero está muy masacre, mejor dime a quién se la doy. Y me dijo: no, dala ahorita. Pero es que estoy predicando ahorita, estoy empezando. No, dala ahorita. Entonces les dije: hermanos, perdón, necesito dar una palabra de parte del Señor. Cierren todos sus ojos. Y en eso yo di la palabra. Dije: el Señor dice que acá en medio de nosotros hay un hombre que tiene una relación extramatrimonial y que Dios dice que necesita arreglar su situación porque va a tomar una decisión que le va a traer consecuencias. Y empecé a hablar de parte del Señor. Y en eso le dije al final: es necesario que te pongas a cuentas con el Señor, porque si no, Dios va a tratar contigo. Entonces yo di la palabra, dije: bueno, prosigamos con la prédica. Pero miré que nadie se mosqueó, nadie dijo o alguien llorando. Dije: Señor, ¿será? ¿Fui yo? ¿Fue mi emoción? Porque a veces pasa eso, ¿verdad? Total, y que dije: bueno, Señor, bueno, está bien, pero tú respaldas. Al terminar la reunión, ya casi todos se habían ido. Y en eso yo estaba agarrando mis cosas y en eso se acerca una persona. Y era un conocido mío. Yo no sabía nada de lo que le estaba pasando. Un cristiano de años. Alguien que tiene que brotar el Espíritu Santo en él. Y en eso me dijo: Nelson, esa palabra que diste fue para mí, me dijo. Nadie sabía lo que yo estoy haciendo y la decisión que iba a tomar. Y en ese momento él empieza a llorar y me dijo: Nelson, ora por mí, me dijo. Estoy confundido. Sé que lo que estoy haciendo es malo. Y ahí oramos. Y él pidió perdón al Señor y él restauró toda esa situación. Para eso sirven los dones del Espíritu Santo, para ayudar a la iglesia. Pero también el fruto del Espíritu sirve para poder ser mejores personas y tomar la valentía de cambiar lo que tenemos que cambiar. Yo les he dicho muchas veces que yo estoy consternado que un país que tiene el 98% de personas que conocen de Dios, estoy hablando entre católicos y evangélicos, las estadísticas son elevadísimas de violencia, de corrupción. Entonces no coincide, no tiene lógica. Es como que usted diga: yo no soy carnívoro, yo soy vegetariano o soy vegano, y de repente uno llega a su casa y con olor a carne asada. No coincide. ¿Y saben por qué? Porque lastimosamente el ser cristiano se ha vuelto algo de moda. Soy in. Y más si voy a una iglesia que de renombre. Es que yo voy a...
Hermanos, hace 30, 40 años, ser cristiano era ver a alguien con desprecio. Pero ahora la cosa es diferente. Pero ¿por qué no mejor regresamos a la senda antigua? A los cristianos que realmente vivían para Cristo. Los cristianos, cuando iban a buscar trabajo y decían que eran cristianos, les daban rápido el trabajo porque eran honrados. No había que correrlos para que llegaran a la hora puntual y rogarlos para que den unos 10 minutos más en el trabajo. Los cristianos de antes eran aquellos puntuales, aquellos que colaboraban, que daban la milla extra, como dice la palabra del Señor. En cambio ahora, hermano, uno dice que es cristiano para conseguir un trabajo, pásele 3 veces el polígrafo. ¿Por qué? Porque no hay la convicción. El término cristiano ha perdido valor. Pero ¿no creen ustedes que ya es tiempo de volver? Empecemos por nosotros. Cristo es nuestro mejor ejemplo, lleno del Espíritu Santo, pero también obedientes. En Gálatas 5:25, ahí donde estamos leyendo, dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Y con esto quiero terminar. El Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. El Espíritu Santo es mucho más que profetizar. El Espíritu Santo es mucho más que sanar o liberar. El Espíritu Santo es reflejar el amor de Dios hacia las demás personas. Y reflejar el amor de Dios hacia otras personas es, aparte de darle un abrazo sincero, aparte de decirle: ¿tenés hambre? Te invito a algo. Aparte de quitarte tu abrigo, como dice la palabra de Dios, y dárselo al necesitado. Aparte de eso, es compartir del mejor regalo que tú has recibido en tu vida, que es la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo mejor que podemos hacer. Yo te voy a invitar ahí donde tú estás, que cierres tus ojos. Oh sí, Señor Jesús. Yo quiero hacer 2 oraciones en esta mañana. Quiero hacer 2 oraciones. Una, para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque tal vez estamos obrando, o algunas cosas obrando de las obras de la carne, y muy pocas del fruto del Espíritu. Entonces quisiera, la primera oración, orar por aquellos que están flaqueando en alguna área. Recuerden que las obras de la carne puede ser algo muy fuerte, pero también algo muy sencillo, como por ejemplo egoísmo, envidias, discutir o causar divisiones, ser celosos o pelear con la gente. Creo que cada uno de los que estamos acá tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, por favor, toma todo eso que no te agrada, eso que he tratado de cambiar, pero por una u otra forma está ahí constante. Y lo segundo es que le digamos al Señor: de ahora en adelante, ayúdame a brillar con tu luz, que yo sea un reflejo de tu amor hacia las personas. No voy a pedir que levantes tu mano, tampoco voy a pedir que te pongas de pie, porque sé que el Espíritu Santo ha llegado a tu corazón y ha hablado a él. Y él en este momento está hablando a tu corazón y te está redarguyendo y está trayendo a tu mente de las cosas que has hecho mal. Ahí donde tú estás, déjame hacer una oración por ti. Señor, en este momento, tu palabra dice que no hay ni uno perfecto. No hay nadie perfecto, solo tú eres perfecto. Pero tu palabra nos exhorta
a que alcancemos esa estatura, esa medida del varón perfecto que es Cristo. Y también nos dice que nadie sin santidad verá al Señor. Por eso, Señor, en este momento, yo sé que tu Espíritu Santo ha redarguido cada corazón. Tu Espíritu Santo está confrontando. Y en este momento te decimos, Señor, perdóname. Perdóname si te he fallado, si algunas obras de la carne han brotado en mí o estoy atado a alguna de ellas. En este momento, Señor, juntamente con mis hermanos, te pedimos perdón y que nos ayudes a liberarnos de estas obras de la carne y que tu Espíritu Santo empiece a brotar y empiece a fluir. Así, con tus ojos cerrados, yo quisiera hacer una oración para aquella persona que quisiera recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, o para reconciliarse con su Señor. Creo que este es un buen momento para que le digas: Señor, yo abro mi corazón. He entendido que necesito aceptarte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, que para eso veniste tú al mundo. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, simplemente levanta tu mano para que yo pueda ver por quién voy a orar. Oh, sí, Señor Jesús. ¿Alguien quiera aceptar a Cristo en su corazón? Gloria al Señor. Dios bendiga esa mano levantada. Dios bendiga esa mano levantada. Puedes bajar tu mano, tú que la levantaste. Y quiero que repitas esta oración conmigo. Esta oración de fe. Y después de repetir esta oración de fe, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida, en el libro de salvación. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo entiendo que te necesito en mi vida, que te necesito más allá de toda religiosidad. Y en este momento yo abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Tu palabra dice que en este momento mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida y que a partir de ahora tú me adoptas como tu hijo, como tu hija. Y ahora yo paso a ser parte de la familia, de esta familia. Y ahora yo soy hermano y hermana de Cristo. Y de ahora en adelante todos los que están alrededor de mí son mis hermanos. Gracias, Señor, porque he alcanzado salvación. Tu palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Gracias te doy, Señor, porque he hallado gracia y salvación. Aprovecho si alguien quiere reconciliarse con el Señor también. Aprovecho este momento para invitar a que te acerques de nuevo al Señor. Tal vez te has distanciado por una u otra razón y no estamos acá para señalar, sino todo lo contrario, para decirte: brother, no estás solo, estamos en la lucha. Peleemos esa buena batalla de la fe. Si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor, levanta tu mano para también saber por quién vamos a orar. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque hay gozo en los cielos. Porque sabemos, Padre, que a partir de hoy, Señor Jesús, 2 almas han sido rescatadas, 2 almas han sido restauradas y ahora ellas son salvas en el nombre de Cristo Jesús. Y a nivel general, gracias, Padre, porque a partir de hoy queremos vivir con tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu Santo, pero también obedientes a tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor Jesús.